Eso es un tema que está pendiente, ¿no? Y que siempre están ahí reclamando los familiares. Y lo otro, pues es importante que la gente sepa que no solamente hay que ser, sino parecer y ver cuáles son lo que hacen, no hacen. Por eso es tan importante el mostrar o el seguimiento de los candidatos, porque no es un juego, no es un tema aislado, nos jugamos realmente nuestro futuro. Vea, por ejemplo, esta situación que pasó en segunda vuelta cuando fue Arauz y fue Lasso, toda esta campaña negativa que se hizo, claro que fue todo un ataque, una avalancha, y terminaron decantándose por los votos con el señor Guillermo Lasso, y luego estamos ahora pagando las consecuencias de no terminar un periodo que a criterio de ellos es, porque decían que Lasso todavía ni siquiera tiene conciencia de que es un fracaso como gobierno. Todavía cree que lo están sacando porque le cogieron coraje o no lo dejaron ustedes en la asamblea trabajar. Ya está recontra que comprobado que con asamblea o sin asamblea Lasso no ha podido hacer absolutamente nada. Yajaira, este es un tema de liderazgos al final del camino. Querido Nelson, hay dos puntualizaciones en cuanto a tu pregunta. La primera, el juicio político lamentablemente respondió a una sola causal brindada por la Corte, que era la causal eh, de peculado, pero nos estamos olvidando las otras causales que la comisión multipartidista había identificado dentro del proceso investigativo al señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso es la cabecilla de lo que es la mafia albanesa aquí en nuestro país. Su hijo mayor es parte de esta mafia en el tema de tráfico de órganos. Ya. No es casualidad la muerte del señor Cherres, uno de los accionistas mucho más fuertes de lo que era la mafia albanesa en nuestro país. Todas esas causales fueron entregados por la Comisión Multipartidista a la Corte para que sean identificados estos otros delitos que también van en contra de la vida de los ecuatorianos, porque las cifras de personas desaparecidas en nuestro país y que no hay rastro alguno de ellas es alto. Claro. Y no es por un tema aislado, es un tema porque la mafia albanesa está aquí y el tráfico de órganos es absolutamente, digamos que apetecible para el mercado negro de la mafia, Wow. en donde encabeza el hijo mayor del señor Guillermo Lazo. Wow. Segunda puntualización en cuanto a tu pregunta. Nosotros somos o éramos en aquel entonces asambleístas y cumplimos nuestro trabajo de fiscalización a las empresas públicas en donde encontramos este tipo de anomalías y corrupción a alto nivel, en donde incluso el dinero del petróleo no estaba siendo asignado para la contribución de obras o la continuidad de las mismas en nuestro país, si no estaba siendo desvirtuada las cuentas del fondo público para que vayan directamente a los paraísos fiscales del señor Guillermo Lasso. Otra investigación que iniciamos al inicio del periodo en el año 2021, pero que obviamente con ayuda desde la Fiscalía no pudimos concluir lo que fue Pandora Papers, un tema que aún sigue latente, que aún sigue vigente y que Fiscalía aún no concluye con la investigación de los paraísos fiscales del señor Guillermo Lasso y sus coidearios. En vista de todo ello, pues la Asamblea Nacional hizo su trabajo, hicimos nuestro trabajo y la muerte cruzada sí es una figura constitucional totalmente legítima, pero fue la respuesta apresurada del señor Guillermo Lasso para que no se vaya solo a su casa. Él dijo, bueno, si nos vamos todos, me los llevo a ustedes primero, Ujú. pero para nosotros, para el pueblo ecuatoriano, para la revolución ciudadana, ¿quién fue la que llevó a juicio político al señor Guillermo Lasso? Fue la ganancia, fue el éxito. Ya. Como tú has Eh, dicho, estamos en un momento histórico. La segunda gesta independentista de nuestro país se acaba de alzar. Ya no son cañonazos a las faldas del Pichincha. Ahora la voluntad ciudadana de irnos en contra de este yugo fascista, de los fascistas, ya no es apunte bala o apunte cañón. Ahora es con el voto y el sufragio. Yajaira, Así que aprovecho el espacio para claro. pedir que el 20 de agosto votemos con conciencia. Sí, lo que usted decía sobre el tema del tráfico y los órganos es sumamente
impresionante y grave. ¿Tienen elementos, pruebas, procesos sobre esto que usted acaba de decir? Porque es recontra que grave, ¿eh? Mira, querido Nelson, las investigaciones no solamente nacionales, sino también de manera internacional, que han perfilado la figura del señor Guillermo Lasso, su familia, quienes trabajan junto a él, han determinado todo este tipo de anomalías. Como tú dices, son delitos realmente graves, son delitos realmente catastróficos para los ecuatorianos y ecuatorianas el tener a una persona así al mando. El señor dijo que en una rueda de prensa que él haría que todo el mundo se callara a favor de su familia, que él brindaría la oportunidad que su familia limpie su nombre. En ningún momento de la rueda de prensa habló que él va a responder a favor del pueblo para que el pueblo se sienta resguardado. Él siempre habló de él y su familia, porque obviamente él sabe todos los delitos que han cometido desde los años 96. Perfila la investigación desde los años 96, querido Nelson, pueblo ecuatoriano. Como te digo, no solamente el caso León de Troya está siendo investigado el señor Ok. Guillermo Lasso, también tenemos el caso Danubio, tenemos el Pandora Papers, tenemos el caso abierto de lo que es la mafia albanesa y los procesos internos que han tenido en nuestro país, cómo ellos incluso han manejado de cierta manera el aparataje público para determinar que el servicio de educación gratuito ya no se lo brinde como lo hacía con la Revolución Ciudadana y que los centros de educación o las escuelas del milenio se cerraran. Nosotros pensábamos que simplemente era un acto de venganza, pues no, era un acto estratégico de ellos el cerrar todas las escuelas, el cerrar las oportunidades de trabajo para generar en el pueblo ecuatoriano esa desesperación y que cuando ellos abrieran las escuelas de sicariato, pues las personas acudieran de forma inmediata porque aparte de aprender a disparar, les pagan. Por ese motivo recordarás tú y el pueblo ecuatoriano que se filtraron fotografías y videos de cómo a menores de 6, 7 años ya les estaban enseñando a disparar y a montar motocicletas para que vayan a disparar, para que vayan a asesinar. Así que el recorrido de la mafia albanesa, que es encabezada por el señor Guillermo Lasso, tiene su estrategia en nuestro país y la Revolución Ciudadana ha sido la única bancada, el único partido político que ha podido investigar, a pesar de los amedrentamientos y amenazas igual, ha podido investigar todo este tipo de delitos y anomalías.